La UEFA ha homenajeado a futbolistas asesinados en Gaza sin mencionar el contexto en específico. Esto en noticia Al Jazeera. Mohamed Salah, figura el egipcio y delantero de Liverpool, criticó duramente el homenaje realizado por UEFA al futbolista palestino Suleiman Al-Obaid, que es conocido como el Pelé palestino. Tras su trágica muerte esa semana, él fue asesinado en Gaza durante un ataque israelí dirigido a civiles que esperaban ayuda humanitaria. La UEFA, en un breve comunicado, describió a Al-Obeid como un talento que dio esperanza a incontables niños. Y ahí, Mohamed Salah, figura egipcia y delantero del Liverpool, le retrucó: ¿pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué? En declaraciones de Al Jazeera, Basil Mikdadi, fundador de Fútbol Palestine, expresó que no esperaba una respuesta de la UEFA a la crítica de Salah, citando el silencio absoluto de la organización y jugadores desde el inicio del conflicto de Gaza. Mikdadi también destacó que aunque el homenaje de UEFA fue sorpresivo, Al-Obeid no es el primer futbolista palestino en morir en el conflicto. Ya han perdido la vida más de 400 jugadores, pero Al-Obeid es el más prominente. Cerramos el ranking de noticias porque vamos con el puesto número 1 separado, con una conversación espectacular junto a un mito: el hombre. Señoras y señores, Alberto Mayol está con nosotros. Presentación. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en turno AM. A 96 días de la primera vuelta presidencial, la candidatura de Janet Jara enfrenta un momento sumamente complejo. Contradicciones son el equipo, críticas de la prensa y encuestas que están evidenciando una leve baja en su apoyo. En particular, el episodio sobre la nacionalización del cobre y la renuncia tácita a su programa original han abierto cuestionamientos sobre su coherencia política. El fin de semana pasado, columnistas como Daniel Matamala, Enrique Mujica y Tomás Mochati han apuntado varios vacíos programáticos y tensiones con el Partido Comunista, mientras CADEM y Panel Ciudadano UDD muestran un retroceso de 5 puntos para Jara y un fortalecimiento de José Antonio Kast. Pese a ello, la candidata recibió respaldos importantes como el de las senadoras Fabiola Campillay y el PPD, que buscan reforzar su campaña. Hay varios análisis, pero a mí el que me importa es el de Alberto Mayol, porque la gente dice: él sabe, le creo a la Cosa Nostra, no tengo dudas sobre las presentaciones de las encuestas y por eso siempre es importante escucharte. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, a ver, varias cosas. Primero, sí, hay cosas en las encuestas que no andan. O sea, no puede ser, no puede ocurrir porque es un tema, no es ni lógico ni empíricamente hay ningún antecedente. Si bien es cierto que yo justo en este momento estoy terminando el terreno de una encuesta y por tanto no tengo el último dato, pero es imposible que Kast y Jara estén empatados o algo parecido. O sea, es obvio que si tú tienes un sector que, aunque sea mayoritario hoy día, lleva 3 candidatos los tres relativamente fuertes, o sea, los 3 sobre 10 puntos, ¿ya? Y tienes un cuarto que es Parisi, que más o menos está obteniendo votos de ese sector, no puede ocurrir que todo el oficialismo unido en una sola candidatura, ¿ya? Con simplemente otro candidato como es Marco Enríquez, que hasta el momento está marcando muy poco, no hay ninguna posibilidad que ese grupo no saque 32, 35, 38. O sea, ese es el margen en el que se puede mover. Es que uno entra a un debate por dos lados. Uno, no estaremos siendo gaslighteados por el sistema de medios y encuestas, cuestión que pasó en la primaria. Sí, pasó. O sea, a mí me parece que ese es el cuadro. La gente fue engañada e incluso los que pagaban fueron engañados. Lo cual es dramático. Y la otra opción es que estemos a un ritmo de encuestas y de consumo democrático muy digital. Sí. Y por tanto sí. Algorítmico. Exacto. Bueno, pero justamente... ¿Cuál es el escenario? Para salir de ahí, entonces hay que preguntarse... Entonces, ¿qué hay de cierto en la fortaleza actual de Kast y qué hay de cierto en la debilidad que se ve de Jara? Que a mi juicio lo que está pasando es que está heredando la posición de debilidad que se introdujo sobre Matei. En el fondo, Jara es la nueva Matei
en estas semanas. ¿Ya? Voy a explicar por qué. La metodología con la que yo trabajo es fundamentalmente entender la articulación entre fenómenos culturales y fenómenos políticos, porque si no, tú no entiendes cómo se mueve el proceso. Si no, tú estás todo el día en la histeria de que subió, bajó, y no entiendes por qué. ¿Ya? Entonces, cuando tú articulas la estructura del contexto, la discusión pública asociada a un proceso histórico, nosotros venimos de un ciclo en el cual, desde el 2011 al 2021, ¿ya? Lo que abundaba como clima político era la idea de que había una élite, fundamentalmente la económica, que era abusiva, ¿ya? Ujú. En las dinámicas del mercado. Te fijas, era mucho más en el mercado que en el trabajo. ¿Ya? Ya, pero espera. Ahí el sujeto vil era el empresario. Exacto. Hoy el sujeto vil es el ñuñoíno. Hoy se el le sujeto olvidó. vil es el ñuñoíno, pero en realidad, ¿por qué? Porque Ñuñoa se convirtió en la casta, Claro. en la casta política. ¿Ya? O sea, el discurso Milei, que tiene una larga trayectoria, eso no viene de Milei, viene de Grillo en Italia, después Pablo Iglesias, después llega donde Milei, o sea, han dado por todas partes el tema de la casta, aterriza efectivamente en Chile y establece entonces un domicilio nuevo, pero que tiene que ver con lo siguiente. Lo que está detrás de eso en realidad no es un juicio tan fuerte respecto a lo que es el grupo dominante, sino que fundamentalmente está relacionado con la urgencia de época. La urgencia de época es el surgimiento de un elemento de insegurización ya no social, como lo era el anterior, sino que es directamente la seguridad, la dimensión policial. Eso es lo que entró muy fuerte y frente a eso entonces tú tienes que tener una respuesta. El sistema político tenía que tener una respuesta desde cualquiera de los sectores respecto a la crisis que comienza el 2011, que se manifiesta con mucha intensidad el 2019, ¿ya? Y que no encuentra salida en sus dos procesos constituyentes fallidos. Entonces, en ese proceso, el sistema queda vacío. Cuando decimos... Pero tengo una pregunta sobre eso. ¿Kast participó de todo ello? Sí, ¿Por qué crece? porque él cayó fuertemente. Hace 4 meses y medio, él tenía 8 puntos. ¿Ya? Es que se nos olvida. ¿Ya? Claro. Estaba prácticamente muerto. Y entonces quien quedó en una posición preferente fue Evelyn Matei. Y Evelyn Matei le empieza a crecer por el costado Kaiser. Kaiser no tenía ninguna posibilidad de un crecimiento orgánico. Su historia era una historia muy mileísta y el proceso de Milei en Argentina no es exportable a Chile. Puede exportarse a un sector muy específico. A pesar, puedo debatirlo, que Parisi cumple con las características más que Kaiser. Por supuesto. Porque el paralelo entre el panelista televisivo, Economista. es Sí. Parisi. Kaiser no tiene el carisma ni el empuje necesario. Kaiser tiene la rabia masculina, pero ese personaje no existe en Argentina. Por eso Parisi ha ido avanzando en ese camino. Ahora, ¿cuál es la ventaja que plantea Kaiser, por la cual en ciertos sectores, o sea, por ejemplo, Parisi en el norte ya pasó a Kaiser? En el resto del país la cosa está más dividida, porque Kaiser tiene una perspectiva más vertical. Entonces, y en esta búsqueda de autoridad, tú ves a Parisi y ves un tipo que va fuerte, qué sé yo, pero no ves autoridad. Este principio de autoridad... Es más un ministro. Claro. Tiene un perfil mucho más donde él trata de conectar con una cosa discursiva muy popular, pero al mismo tiempo con una cosa más técnica. Y te viene a ofrecer la promesa, que es la promesa histórica del Chile de la transición, que es ahora sí que sí, la plata. ¿Ah? Ahora te cae. Ahora sí te va a caer la plata y esto se puede hacer y qué sé yo. ¿Ya? Kaiser juntaba una cuestión más doctrinaria que organizó a ciertos sectores de la derecha con la promesa de una dimensión más de poder y verticalidad. Kaiser no dio el ancho para poder llevar ese proceso. Quizá porque es demasiado militar. Sí. Pero también burdo a la vez. Es que no leyó, no entendió el proceso. No entendió el proceso. El proceso era pararse en un lugar en el cual, además de presionar
él operó en el ecosistema. Esto pasa mucho con este tipo de situaciones en las derechas en el mundo. ¿Ya? Que el candidato de centro derecha empieza a tener problemas porque en el barrio, en su barrio, ¿ya? La presión es gigante. ¿Ya? Esto es un hecho. O sea, esto pasa en todos los países donde el sector donde queda el partido, donde se reúnen todos, en los restaurantes, la presión es gigante. Oye, síndrome lista del pueblo. Oye, pero si tenemos el poder en este momento. Claro, pero ellos tienen radio agricultura. Bueno, pero o sea, es como que es un problema de microclima. Claro, bueno, pero ¿y dónde cae? ¿Dónde empieza la caída de Belín Matei? En la radio agricultura. Muy interesante. ¿Ya? Entonces, porque en el fondo tienes que satisfacer a tu grupo. ¿Y qué es lo que le pasó a Lavín? O sea, Lavín dijo socialdemócrata y se acabó. O sea, dijo, no, yo creo que en la socialdemocracia, digamos, Boom. fuera. Entonces, no importa que no ganemos. Esto es lo interesante. No importa que no ganemos. ¿Ya? Aquí, Importa el libro. Y claro, y entonces pasamos de... Entonces, todo el sistema se ha corrido a lo identitario. ¿Ya? Todo el sistema, por O sea, izquierda. tú coincides y por con la derecha. idea de que... o sea, en ese sentido, coincides con la idea de Katia Araujo que estuvo en Radio Futuro y planteó el sistema está derechizado y corrió hacia la derecha. A ver, es que es un fenómeno que tiene que ver con, o sea, que se manifiesta de esa manera, pero la forma que tiene es la siguiente. Tú tienes siempre un conjunto, el escenario social no es plano, no es como el espacio. En el espacio ya, todo es igual, a 3 grados sobre el cero absoluto. ¿Ya? Esto no es así. Esto funciona de manera tal de que siempre está teñido de algún color. Y no todo el espacio está igual. O sea, tú hablas, por ejemplo, de, ¿quieres que tú prefieres que el Estado esté a cargo de tus pensiones? Sí. ¿Pero tú estás dispuesto a pasar tu plata al Estado para las pensiones? No. ¿Ya? Entonces, ¿a ti te gusta que existan las ISAPRES? ¿Ya? No. ¿Pero quieres que se cierren las ISAPRES? No. ¿Ya? Entonces, no funciona de una manera que uno podría decir... Bueno, ese probablemente sea el problema de la izquierda. O sea, ese problema le va a afectar, le afecta en ciertos momentos a la izquierda y le afecta en ciertos momentos a la derecha. La izquierda no supo leer el con mi plata no. No supo entenderlo cuando apareció. ¿Ya? Dijeron no, se organizaron y sacaron muchas firmas en todo el país. Ojo que en los 90 pasó cuando se debatió el tema de los pagos de los colegios. Claro. Eso se vivió, como que la estructura de izquierda Bueno, progresista no podía entender por qué la gente quería pagar su colegio. Y después de todo, ¿no? y pasó con la reforma educacional de Bachelet del 2014, claro, que le pasó lo mismo, que venían de todo el movimiento estudiantil y dicen, bueno, estamos listos, ¿ah? Avanzamos en ese camino, y la gente te dice no, porque yo con mis 5 lucas que pongo, hay un fenómeno ritual. Yo siento que estoy sacando a mi hijo de un ambiente, vamos a decirlo así con el lenguaje actual, de un ambiente narco. Las 5 lucas que yo estoy poniendo, o 15 lucas que estoy poniendo todos los meses, me permite diferenciarme. En ese entonces era marginal. Claro. Entonces, todo ese proceso... Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Hoy día se configuró un escenario que en términos académicos, es un escenario securitario. Es decir, estamos hablando fundamentalmente del tema de seguridad, ¿ya? Mucho más abajo, y eso se llama seguridad, se llama control migratorio, tiene el narcotráfico en general, ¿ya? Todo está junto. Es muy robusto y a eso se le asocia también, oye, hay que despegar económicamente. Y a ese despegue económico se le añade un elemento más que es la defensa del mérito. ¿Ya? La defensa del mérito. Que le da un contenido moral a todo este proceso. Y que le da una posibilidad a Janet Jara. Y ahí es donde es la única puerta que tiene Jara para funcionar. En este momento ella, o sea, ¿cómo funciona esto? Tú tienes esta cosa muy robusta y por tanto al otro lado se te murió todo el marco valorativo. Mira el dato. El año 2021, en mayo, la creencia de que las personas que son millonarias, ¿ya?, habían hecho su fortuna, ellos o sus antepasados, mediante el abuso, era un 88%. 88%.
10 meses después, la visión de que las personas que tenían muchísimo dinero tenían un mérito había pasado al 62%, que es exactamente lo que obtienen después en el rechazo, un par de meses después. ¿Ya? Ese giro, tú me dices, bueno, tal vez muchas veces gira tanto. Yo lo mido desde el 2003. Nunca se movía así. Se movía 3 puntos. ¿Y ese fue el efecto pandemia? No, fue la convención. O sea, lo que tú planteas es que, sí, que yo te he leído, que es que básicamente la grieta han sido la historia de los últimos 50 años, el golpe militar y después la convención. Claro, porque hay un problema que es el siguiente. Mira, la convención, ¿ya?, no entendió este fenómeno cultural. No entendió este fenómeno cultural de que tú para hacer una transformación, la definición de transformación es conservación por selección. Tú no cambias todo. Tú agarras lo que hay y lo pliegas, lo doblas y lo llevas por otro camino intentando que eso cuele, porque no es fácil. ¿Ya? Cuando tú haces una lista de supermercado y al lado haces una tablita y dice, ahora esto era como estaba y ahora va a ser esto lo opuesto, 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 tienes el riesgo de ser impertinente. No de que la gente esté en desacuerdo. El desacuerdo es mucho menos grave que ser impertinente. O sea, en Chile sí importan las formas, más allá del fondo. En todas partes. Mi área de especialidad en realidad son las transformaciones. Y las transformaciones siempre tú vives un momento de impertinencia que si no lo logras, no se produce el cambio. La Revolución Francesa no produce la libertad, la igualdad y la fraternidad. Eso se produce casi 90 años después, con la República Francesa. Fíjate que un ejecutivo extranjero una vez me dijo que así era el proceso en la televisión. No podía entrar con una idea reverente, pero en el tiempo tenía que no modificarla, sino readaptarse y tener un discurso, porque si no, no perduras. Tu reverencia, la irreverencia es solamente una supernova. Pero tiene que ser pertinente. Tú puedes tener reverencia. O sea, ¿por qué Milei logra lo que logra? Porque era súper pertinente después del kirchnerismo. Claro. Es decir, nadie puede acusarlo de estar fuera de época. Todo lo contrario. ¿Entiendes? Entonces, por eso encaja. Y encaja con locura, con todo lo que quieras, porque es pertinente. Cuando tú planteas en un país como Chile el tema de la plurinacionalidad, ¿ya?, que en Bolivia se ha hecho con 60% de población de pueblo originario, ¿ya?, en Chile eso es el 12%. Bueno, es muy distinto. Entonces, la persona no es que esté en desacuerdo, es que no lo entiende. Que es una cosa muy distinta y mucho más grave. No entiende por qué estamos hablando de esto. ¿En qué momento ocurrió que estamos hablando de esto? Dice la persona. Y ahí pasa que o la gente se enoja o la gente se ofende. Y normalmente pasa eso porque efectivamente tú no tienes dónde anclarte para comprender lo que te están diciendo. Y nadie hace un ejercicio pedagógico de decirlo. Al final, los grandes transformadores culturales son pedagogos. ¿Y por qué está ganando Kast? ¿Qué es lo que ¿a qué botón está presionando que está generando el éxito? No necesita ningún botón, esa es la gracia. Ahí está el punto importante. O sea, ¿Kast es mejor cuando no está? No, Kast está parado en un ecosistema en el cual su vida es totalmente alcalina y la del resto es ácida. Él está perfecto, no necesita nada. Porque hoy día la discusión es seguridad y él viene invirtiendo en el tema de seguridad muchos años. Claro. Está el tema de desarrollo económico, que por ser de derecha y de libre mercado, ya con eso le basta. Eso podría haberlo levantado más Evelyn Matei, no lo levantó, ¿ya? Y no supo administrar su posición. Ahora con Juan Sutil y su equipo, ¿puede llegar a presentarlo o ya no hay tiempo? Les queda poco tiempo. A ver, no, yo creo que les queda, después de la inscripción, les queda tiempo. Un par de semanas para poder mostrar iniciativa. No digo para cambiar las cosas inmediatamente, sino que cuando tú muestras iniciativa, hoy día mostrar iniciativa es difícil porque han tenido presión hasta para bajarla. Entonces, mientras tiene que llegar al 18, firmar que está candidata, y ahí empieza un juego nuevo. Claro. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que está pasando es que hay solo un escenario. Normalmente en política no hay un escenario, hay varios escenarios. Hay un escenario donde se juegan ciertos valores, en otros se juegan otros valores, y más o menos van uno comiéndose a los otros.
Cuando hablamos del clivaje del mérito, tengo la sensación, viejo elefante en la habitación, como he dicho, que finalmente termina siendo el viejo debate en Chile, los cuicos contra los otros. Y ahí es donde Kast puede tener problemas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que ese clivaje es un clivaje de época que no está contemplando nuevamente que ese eje vertical, abajo arriba, es el eje de la crisis del 2011 en Chile, en Estados Unidos, en Francia, en España, Claro. en todas partes. ¿Ya? Y es mundial. Pero en Chile, insisto, desde la convención, eso tiene un eje que lo cruza ahora en la horizontal, ya no en la vertical. Y en la horizontal te dice, ok, yo estoy feliz de que gobierne el pueblo. Y sabe gobernar. Claro, llega el nuevo clivaje es responsabilidad y responsabilidad. ¿Usted sabe gobernar o no sabe gobernar? Porque si no sabe gobernar, yo le paso al rubio de toda la vida el poder. Claro. ¿Ya? Para que gobierne, porque yo quiero orden. ¿Usted me ofrece orden? No, me está ofreciendo caos. Entonces, no me sirve. Ahí cuando hay un fenómeno que es que durante toda esta semana hemos visto una Janet Jara que se expone a una serie de microdebates que han sido como la novedad de esta temporada, ¿no? Porque Sí. como que yo no había visto una cantidad de foros construidos donde vayan los candidatos previo a la inscripción. Sí. Y creo que ahí es donde se sitúa el problema en dos dimensiones. Uno, la cantidad de clips que sacan a través de redes sociales, en la cual hay una agilidad por derecha muy interesante. Y por otro, la explotación de un discurso que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si has visto en redes sociales, en especial en TikTok, a raperos construidos con inteligencia artificial que hablan de una traición por parte de la administración actual y que además que hablan del esfuerzo, el mérito para cuidar a tu familia. Es un discurso criptoevangélico mezclado con una crítica al establishment y al gobierno, pero hecho por inteligencia artificial. Claro. Como que uno podría decir, y además que presentan unos raperos hechos por computadora. Y eso he visto que han tenido una explosión en redes muy grande. Hay algo ahí. Sí, pues, porque hay un repertorio. A ver, mira. Primero, vamos al tema de ese diseño de inicio de la campaña de Jara. Que le pasó lo mismo, por eso insisto, está repitiendo la fórmula Matei. Y no terminó bien eso. ¿Ya? Lo primero, cuando tú partes una etapa de campaña donde cambia radicalmente, tú venías de primaria, es otro tipo de elección, tenías un fenómeno, no tenías para qué ir a hacer la prueba de carisma, por decirlo así, porque ya la habías demostrado y te iba a durar un mes esa prueba de carisma. Habías ganado algo imposible, tenías que sacarle partido, ¿ya? Pero no, ¿de qué te sirven? ¿De qué le sirven a alguien que tiene ya una situación de cierta consolidación? Porque ella tenía que partir de la premisa de que estaba punteando, tenía una muy baja probabilidad para su segunda vuelta, pero queda tiempo, ¿ya? Y tenía que consolidar. No tenía que salir inmediatamente a golpear porque se había musculado antes. ¿Tenía preparada la estrategia para la primera vuelta? No la tenía preparada. Te vas a meter entonces a debates tras debates tras debates, actividades todos los días. Bueno, digamos que nadie esperaba que ganara por 10 puntos. ¿Está bien? Tú lo planteaste un escenario, pero... Bueno, no, Jara en primera vuelta, o sea, apenas ganó, tenía 13 puntos sobre Kast. Apenas ganó. Entonces, tú no tenías que salir a jugártela toda. Porque además tenías que preparar con qué vas a salir, cuál es tu estrategia. Entonces, fue a todos los debates. Esos debates, chicos, ¿qué son? Es como si el humorista, ¿ya? Antes de ir a Viña del Mar, televisara todo lo que va a hacer por todas partes, lo transmitiera por streaming, toda su rutina. No tiene ninguna gracia. Tú tienes que, a esos debates, si no vas al del salmón, no vas a la construcción, no vas a ninguno de esos debates, ¿pasa algo? No pasa nada. Tú llegas al debate, tienes preparado 2, 3 armas importantes, ¿ya? Ganas el debate presidencial y ya está. Gabriel Boric ganó la primaria con un debate, ¿ya? Y la segunda vuelta quedó saldada con Don Francisco. Ya está. Es un recurso. Es más importante Mario que todos estos debates. Es más, a ver, es que todos los fenómenos sociales, todos, que tienen que ver con acumulación, se producen en un hito, no en la suma de hitos. Esto no es una empresa
que gana 3% mensual. ¿Y no te da la impresión que Kast sí está ganando por suma de deditos o es por Por el error del resto. error de la competencia? El error del resto. Kast estaba fuera del juego. Kast, primero, la derecha le hizo pagar el costo a la izquierda de la Convención Constitucional, ¿ya? Constantemente. La izquierda le hizo pagar el costo a Kast del Consejo Constitucional. Nada. Cero. Es Cero. patético. Entonces, Patético. obviamente, todos sus problemas, todos sus errores, los ha sorteado porque nadie le ha dicho nada al respecto. Luego, la debilidad de Matei, que estaba parada en una posición espectacular, hace un año, espectacular, no tenían cómo ganarle a alguien, ¿ya? Ella entra en seguir el contexto todos los días. En levantarse en la mañana, oye, pasó esto, contestemos, oye, pasó tal cosa, actuemos. Y los candidatos que tienen una posición de más de 35 puntos, tienen que ser parsimoniosos. Tienen que moverse como locos. El que está abajo y tiene 8 puntos, que sea histérico todo lo que quiera, todos los días, a ver hasta que encuentre algo que le funcione. Tú vas ganando. El que va ganando Pero es conservador sí, normalmente, ¿no? es muy loco. Lo que está pasando es muy loco. Ahora, también está tan líquido el escenario que uno puede decirte en 2 semanas más nos juntamos y decimos, ¿sabes que cambió esto? O en un mes. Yo creo que un mes es un tiempo de foto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que a los que les gustan las campañas, les quiero decir que se olviden de las estrategias de campaña si quieren cambiar el escenario. Esto vale para Jara, vale para Matei, vale para los París, vale para todo. Porque hoy día lo que se produjo es una situación que es inusual. Hay solo un clima político, solo uno, seguridad. Hago un apunte el fin de semana. Increíble la cobertura del canal del Estado de un robo a una joyería. Bueno, Fue tan increíble que nunca hacen esto. Yo estaba en mi celular y tiraba. Espérate, este es increíble cómo opera 24 horas, Weinborn. La gente ahí opera. Su jugada es que gane una opción que tienen muy clara y muy evidente al aire. Y de pronto me aparece Davor Juranovic en un breaking news en mi celular a las 9 de la noche, 8:30 de la noche, un día sábado, prendido todo el sistema como si uno de un robo a una joyería. Pero instalando el clima, pero con todas las herramientas y desde el canal del Estado haciéndolo. O sea, es más increíble aún. Entonces, lo que tú dices es cierto, es el único tema de época. es el único tema de época. Entonces, en ese tema, la figura de Kast, tú la pones encima en términos, los valores de Kast, los valores del escenario y hacen match perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los candidatos dicen, lo que está de moda es esto, vamos a meternos allí. Eso es lo que hacen los expertos en campaña, se van a meter a adaptarse. No te puedes adaptar. Tienes que construir un escenario paralelo. Si no, no tienes alternativa. Kast se mantiene fijo en esa posición y los demás tratan de entrar a disputar por él y va a ganar tranquilamente. Pero si tú le armas un escenario al lado, empieza a horadarse su potencia. Entonces, ese es un juego en el cual el resto de los candidatos va a tener que intentarlo. No es fácil. Nadie quiere hacerlo porque le da juego a los demás. Además, no te sirve solo a ti, le da juego a los demás, pero es la única forma. Alberto, sabes que estaba muy atenta escuchando la conversación y me gustaría volver a Janet Jara. Particularmente quería saber qué te ha parecido el debut del comando, en especial con las declaraciones últimas, no sé si las escuchaste, de Luis Escobar, que han incomodado totalmente al interior del oficialismo. Es que yo insisto, creo que la coyuntura no es algo que sirva cuando tú no tienes claro cuál es la estrategia. Entonces, tú tienes, los candidatos, primero, los candidatos no tienen para qué estar todos los días haciendo 5 cosas. Los candidatos tienen que descansar, porque tú cuando llegas a la tele, que es el único lugar que importa al final, la tele después se transforma en redes sociales, pero la gente lo ve por redes sociales, pero el origen es la tele, porque si el origen no es la tele, la gente lo cree menos. Entonces, la validez está ahí. Bueno, cuando tú vas a la tele, si tú vienes cansado, fuiste recién a estar con 3.000 personas, vienes bajándote de un avión, cualquier cosa, tú te demoras 1,5 segundos en responder. Te demoras 1,5 segundos en responder y la gente dice, está dudando. Esta persona no tiene la fuerza para poder gobernar. Tiene que estar fresco, ¿ya? Totalmente repuesto, con la ropa recién puesta. O sea, es un conjunto de elementos que tú tienes que ir salvaguardando. Bueno, lo que está pasando es exactamente eso, que Janet Jara, al meterse en todos estos debates, obligó al ecosistema a tener que responder todo.
Y entonces aparece el tema programático. ¿Ya? Que es algo que siempre ha sido un eterno debate si importa o no importa el programa. Sí importa, pero el punto es qué es lo que haces tú con el programa y para qué lo vas a utilizar. ¿Ya? O sea, justamente el programa sí te puede permitir cambiar el escenario, meter discusiones, meter agenda. ¿Ya? Pero no es para jugar a que la gente me apruebe, es para cambiar la agenda. El programa en sí mismo no te va a dar el voto. La medida en sí misma no te va a dar el voto. Ah, que esta medida hace que... No funciona así. La medida que tú propones mejora tu nota. Fíjate lo que te voy a decir. Tú calculas a cualquier persona y le dices, esta persona como líder, ¿qué nota le pondría a usted? No, le pongo un 4. Propone un par de cosas y la gente le pone un 5. Tu probabilidad de que voten por ti pasó de 6% a 30%. ¿Ya? Ah, te sacaste, vaya un 6. Tu probabilidad aumentó al 75%. Entonces, ese es el proceso. No es directo. Lo que pasa es que hoy día estamos en una época que la gente se imagina como que tú viste algo y te cambió el voto. No es verdad, nunca ha sido verdad. Eso no es cierto. Nunca ha sido verdad. Eso se investigó en los años 60. O sea, perdón, pero estamos 60 años atrasados. ¿Ya? En Estados Unidos se investigó, lo que se descubrió, fíjate, que había un personaje desconocido que en las cenas, en los cafés, conversando con los amigos, cambia el voto sin saberlo. Es una persona que normalmente no discute, que te dice, sabes que sí, tienes un punto, pero yo lo único que te diría es tal cosa. Que yo creo que... Y ese virus entra y la siguiente conversación que tiene el otro se da cuenta él mismo de que ha cambiado de voto. ¿Ya? Es un proceso que no funciona como lo estamos haciendo, de golpes y no funciona así, menos por parte de los candidatos, salvo que un candidato juegue al mamífero, que también funciona, ¿ya? Que es sencillamente destruir al rival y dado que lo destruyó, queda de pie. Entonces, el gran problema de los candidatos de época es que creen que son influencers. Claro, exactamente. Y creen que tienen que seguir la dinámica del día y no, en vez de seguir una línea recta. ¿Cuál es la gracia que tuvo Kast? Y aquí está la gracia de Kast, sobre todo en primeras vueltas, que siempre lo ha hecho. Kast decide un camino, no se mueve. No se mueve. Solo adorna. Por ejemplo, Exacto. aparece en este show de los planes. Yo creo que la gran revolución de Kast esta temporada va a provocar que el resto de los candidatos titulen sus planes. Exacto. Entonces, él, efectivamente, esto, claro, le metió una cosa de marketing, pero esa cosa de marketing no habría funcionado si él no tuviera ya una posición preferente. Ese diseño de marketing puede ser un éxito, pero el éxito está basado en el hecho de que él mantiene un camino. No se ha movido nunca, ni cuando tenía 8 puntos, ni cuando tenía 15, ni cuando tiene 25. Claro. Y ahí acá, bueno, nuestro público tiene su preferencia y su corazón angustiado en este instante y pregunta, ¿qué debe hacer Jara? Porque en este momento la jaraneta tiene un problema de encina. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacer? Entendiendo que hay solo un campo de batalla, que ella tiene una ventaja, que es el mérito, y que el carisma parece que es una gran herramienta, pero no es lo que basta. No basta, claro. No, lo que pasa es que lo primero de esto, por eso tú diseñas un escenario en el cual los errores sean mínimos. En el caso de Jara, de hecho, su situación es más dramática. No tiene derecho a un error. No tiene derecho. No puede fallar. No puede fallar. O sea, tú miras, a ver, cuando a ti te pasa que una cosa que es normal se transforma en excepcional, en negativo, tienes que asumir que tienes un problema de escenario. ¿Ya? O sea, José Antonio Kast ha cambiado al menos 3 veces de postura respecto a ciertos temas entre primera y segunda vuelta, entre un año y otro. O sea, tienes 3 cambios grandes en su historia y nadie le ha dicho mentiroso. ¿Ya? Todos los columnistas, ¿ya?, a coro hablaron elegantemente, algunos, la veracidad, ¿ya?, y otros directamente la mentira, ¿ya?, plantearon el problema de Jara. Bueno, tienes un problema porque efectivamente tú cometes un error, ¿ya?, y se transforma en una semana y media de infierno. Es más, les ocurre al comando de Jara que sus fallos son los días jueves, lo cual genera de que los editores cierran los programas del domingo el día viernes
con la pauta abriendo con ella de protagonista. Es más, la elección, como tú bien dices, pasó a tratarse de Jara, tal como en un momento se trató de Tomás. Bueno, a ver, pero mira, tú dices los jueves, y las crisis del gobierno, ¿cuándo se han producido? Sí, ¿Ya? eran espectaculares de fin de semana. Jueves, viernes. Sí, son de cierre de semana. ¿Por qué? Porque tú partes con una semana de contingencia. Nuevamente, lo mismo que en la convención. La convención, lo primero que una convención se hace, eso, hablando con abogados expertos en procesos constitucionales en todo el mundo, te dicen, lo primero, cero contexto, cero contingencia. ¿Ya? Tenían hora de incidentes. Entonces, obviamente, el incidente del lunes, el martes se responde, el miércoles qué sé yo, y el jueves se te cae. ¿Ya? Entonces tú tienes una semana que tú la partes con toda una idea y la vas cambiando en el camino. Si eso te ocurre, sencillamente vas a tener problemas. Tú tienes que tener un diseño no semanal. Tu operación puede ser semanal. La forma en que se manifiesta esa semana puede cambiar, pero tú tienes una estrategia que es del mes, del año, o sea, todo tiene bajadas. Esa estrategia hay que diseñarla. Por eso digo, es el momento de muscular las candidaturas. O sea, es urgente el diseño para todos los Para jugadores. todos. Porque, Salvo Kast, ojo, porque como te digo, porque está parado en el lugar. Pero hay un punto sobre Kast que uno puede leer o no puede leer, que también tiene un problema de personaje. Sí, pero ese personaje, cuando no tienes rivales, porque nadie está Ese es haciendo... el problema. A ver, nuevamente, la crisis del 2011, la crisis del 2019, la crisis derivada de los procesos constitucionales fallidos, significa que Chile necesita respuestas. La respuesta de Jara no existe. La respuesta de Matei no existe. La respuesta de Parisi no existe. La respuesta de Marco Enrique Ominami no existe. La respuesta de Kast existe. Es mala. Porque te dice... Es mala objetivamente, no estoy hablando políticamente. Objetivamente, ¿por qué es mala? Porque su respuesta es restauradora. Es decir, yo para construir futuro recurro al pasado. Tiene un fallo parecido al fallo frente amplista. Cree que la gente es de una forma. Exacto. Y la gente probablemente no es tan progre como tampoco es tan conservadora. Y la derecha en general y el mundo empresarial, ¿ya? Que la razón por la que abandonan a Matei es porque se convencen de que efectivamente ya Chile, ahora sí que sí, es de derecha. Oye, Alberto, y cuando hablamos de fallas, cuando hablamos de Janet Jara, ¿tú crees que eso se debe a quien no tiene vocerías definidas como tal? No, yo creo que hay un tema, o sea, hay un tema de diseño general, efectivamente, donde le falta tener las vocerías claras, pero para que hayan vocerías claras tienes que tener un programa ya bosquejado. No está todo listo, no está calculado los precios, el monto que va a costar cada reforma, pero sí tienes que tenerlo diseñado, eso sin duda. Y efectivamente no lo tiene. Lo otro es que ella hay un tema de cuando tú tienes habilidades comunicacionales, los equipos que están detrás tuyo te lanzan al ruedo sin tener preparación, porque dicen, no, si te se la arregla igual. ¿Ya? Entonces, a veces el síndrome incluso inunda a los mismos personajes. ¿Ya? O sea, si tú llamas a Marco Enríquez, que es muy hábil comunicacionalmente de nivel internacional, tú lo llamas y le decís, oye, ¿queréis venir a una entrevista? Y viene. Y no ve cuál es el formato, llega nomás, porque confía en su... Y esa confianza es un peligro. Oye, y hablando de su equipo, ¿te tinca si hablamos de algunas de las figuras que tiene presente Janet Jara? A ver. Ya, mira, ¿qué te parece el rol de jefe como del equipo económico de Luis Eduardo Escobar, disculpa? El problema de ahí no es si es Escobar o no. El punto es que si tú quieres marcar la diferencia respecto a la derecha, ¿ya? Y quieres decir, si quieres comprar acciones en la Bolsa de Chile y normalizarte, tienes que buscar otro nombre. Si tú quieres ser un disidente, tienes que buscar a alguien con un currículum muy fuerte de disidente, ¿ya? Pero con el peso académico, con las condiciones, con los apoyos internacionales correspondientes, porque si no, ese es un ámbito de dificultad. O sea, donde se puede hundir sistemáticamente la candidatura de Jara es en economía. Ahora, podrías definir no tener vocero, incluso en economía. No tener vocería. O sea, hagamos memoria. Boric no hablaba de economía No. de la campaña. Claro, Como lo que que pasa se es que- metieron en eso. Ahora, es que Boric tiene una habilidad muy particular, que nadie sabe de dónde nace, ¿ya? Pero es que a él los errores le pegan un 20% de lo que le pega a otro tipo de político. Es una cualidad. Es una cualidad, claro.
¿Y Nicole Cardoch? ¿Qué te parece? Yo creo que ella es una vocera interesante, pero nuevamente, ¿cuál es el discurso que va a decir en este momento? Entonces, ¿Y Darío Quiroga? tengo un conflicto de interés. ¿Han conversado con Darío? Sí, porque nosotros tenemos las pues. reuniones de la Cosa Nostra constantemente. Y en público. Y en público, sí, en público. Y bueno, en privado también, pero lo he visto muy poco. El otro día me fui a ver y qué sé yo, y ahí conversamos un rato. Oye, hay un fenómeno que está en Estados Unidos que es que la marca demócrata es una marca tóxica. Se ha planteado. Como que los demócratas como grupo son tóxicos para una cantidad de la población, incluso se ha bajado como la lógica independiente. ¿Acá eso está pasando con el mundo progresista? Sí, está pasando. Este es un siglo de la derecha. Hasta el momento lo que vamos a tener por lo menos hasta el 2050 un peso muy grande de la derecha en el mundo y un cuestionamiento radical a las democracias de masa. Además, con mucha razón, porque efectivamente hay un problema de funcionamiento que no se ha resuelto desde el punto de vista... Así de proyectado, a 2050. No, pero tú mira los principios. Y la tecnología quizá cruza eventos y cambian de escenario, pero 2050... A ver, ¿cuáles son los personajes de época? ¿Cuáles son los personajes desde el 2000 en adelante en términos políticos? Los personajes de época son Donald Trump, el mismo Milei, que se convirtió en fenómeno mundial, Víctor Orbán, Claro. Vladimir Putin. La gente de izquierda mucho lo apoya, pero Putin es de derecha, digamos, ¿no? Entonces, Vale, una rares. Alexander Dugin, que es el asesor principal de Putin para efectos geopolíticos, él es el que diseñó los BRICS. ¿Ya? Xi Jinping, que es una dinámica que no funciona, no tiene una relación con el progresismo, es completamente coherente con perspectivas de la izquierda más marxista. No es verdad que China no es marxista. ¿Ya? Es completamente cierto que es marxista. Entonces, eso es no entender del marxismo, ¿ya? Pero resulta que pero esa perspectiva ha estado con un fuerte sentido de autoridad. Y ese fuerte sentido de autoridad engancha bien con este clima general, ¿ya? Entonces, si tú miras el escenario, dime líderes de izquierda que sean así, no Mujica, porque Mujica no tenía un peso intelectual, un peso, el gran mensaje de una especie de profeta. Claro. Pero no tenía este peso orgánico. Pero no tenía una energía per se que uno puede decir... O sea, el continente demócrata por excelencia, que es Europa, se tuvo que rendir de rodillas, vergonzosamente, frente a Trump hace una semana. O sea, nadie nunca ha visto una negociación así, nunca. Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, ni negociando con rehenes, tú tienes un resultado como ese. Entonces, tenemos un siglo de derecha. Hasta el momento, por lo menos, clarísimo, y por tanto, eso no va a cambiar en 5 días, así que vamos a tener hasta el 2050 por lo menos. Entonces, ese es el escenario, y por tanto, todas las perspectivas democráticas son cuestionadas. Hoy día, o sea, hay un intelectual chino que acaba de sacar una propuesta de modificación de las democracias, ¿ya? Donde habrían 3 cámaras. Una cámara es electa y las otras 2 cámaras son designadas. Una de la tradición de cada país y otra asociada a los grandes intelectuales, para morigerar el peso de las masas. Entonces, y esa propuesta, yo te garantizo que en un par de años va a estar sobre la mesa, va a estar estudiándose. ¿Tiene algún título? Sí, se llama, para efectos chinos, se llama el confucianismo constitucional. Claro. Entonces creo que se llama Liang Qing, el intelectual. Entonces, ya tienes propuestas que están empezando a aparecer que te revelan que viene una época muy distinta y por tanto este refugio, digamos, o sea, esto finalmente, el progresismo quedó simplemente, irónicamente, como fue con Hollywood, es una película. ¿Ya? La realidad es otra historia. Claro. Pero es Disney. Es intención. Claro. Y fantasía. Y ahora estamos junto a Alberto Mayol. Siempre es un placer analizar con él y pensar el país. Ya hablamos de lo que ocurre con esta jaraneta con problema de benzina. Hablamos de Kast. Hablamos de la elección. Pero me gustaría entender, ahora que estás de aquí en Santiago de Chile, tu sensación país. Te voy a preguntar por algunas cosas que pueden parecer sorpresivas para quienes esperan de ti otras lecturas. Pero ¿estás insertado en el caso Kaminsky, por ejemplo?
Lo he visto, sí, lo he visto. Siempre miro un poquito lo principal de la farándula, porque si uno analiza una Es que sociedad... por eso, Claro. como al ser sociólogo, ¿qué estás viendo con respecto a la sociedad, al Chile de hoy, que te parece que hay que ponerle alerta? Yo, por ejemplo, a mí estos raperos robots evangélicos Sí. me parece que es parte del cuadro de época. No, yo creo que efectivamente, a ver, Chile está en un estado de confusión que no es extraño en el mundo hoy día, pero Chile es uno de los casos avanzados de confusión. No es de los casos medios, es un caso avanzado. Para decirlo en simple, hay datos. ¿Ya? Para decirlo en simple, los ciclos de malestar social. ¿El malestar social qué significa? El malestar social no es que la gente esté pobre. Las sociedades pobres normalmente no tienen malestar social. El problema del malestar social es cuando tú sientes que la institucionalidad existente no te otorga ningún tipo de solución y dejas de creer entonces en el funcionamiento de esa sociedad. En los casos extremos ya la gente ya se olvidó de eso. Ya no es malestar social tampoco porque ya se olvidaron de eso, asumieron que no hay Estado, que no hay instituciones. Pero en países como Chile, que tiene un fuerte Estado, entonces esto es muy doloroso. Y el problema es que tú dejas de entender para qué existe la institucionalidad, para qué existen los líderes, las élites políticas, para qué existen los partidos políticos, para qué existe el Congreso, para qué existe el gobierno, para qué existen estos gallos. Eso es el malestar social. Bueno, en esos ciclos de malestar social, las sociedades se vuelven disruptivas. No todas las formas. Una de las formas de disrupción son las grandes protestas masivas. No las protestas de 50.000 personas, sino esos ciclos de protesta donde se juntan 300.000 personas, duran varios meses. Esos son ciclos de protestas grandes. Que a esta administración no le tocó. No, No le explotó. pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, tú tienes en época un fenómeno inusual mundialmente. El año 68 explotaron 30 países. El año 89 explotaron 40 países. El año 2011 explotaron 55 países. El año 2019 explotaron 68 países. O sea, tú te demorabas 20 años en el siguiente ciclo y te demoraste 8. Y pasaste del 89, donde se cae toda la Unión Soviética, que ese es el proceso. La Unión Soviética se cayó por malestar social. Claro. No se disparó una bala, no hubo un muerto. Y se cayó un imperio entero. ¿Ya? Bueno, Y confusión, digamos que hubo alguien en la puerta de... alguien en la puerta que no disparó. Y alguien, claro, y otro Alguien que no y disparó. otro que interpretó mal el mensaje de la caída del muro. Exacto. Entonces, y los que interpretaron mal la caída del muro, después lo transformaron en realidad. O sea, Increíble. entonces, bueno, eso es malestar social. Entonces, pasamos 20 años, y desde el 2011 al 2019 son 8 años. Y 68 países, o sea, más de un tercio de los países que existen en el mundo. ¿Ya? Esa es la estadística. Bueno, y Chile, el 2011 y el 2019, fue el país con más protestas en cantidad de personas, en términos relativos a población y absoluto. Los países que tienen 100 millones de habitantes tenían menos gente protestando que en Chile. En segundo lugar, fue el ciclo de protestas más largo, meses. ¿Ya? Sí. Meses el 2011 y el 2019 con una intensidad gigante que no paraba todas las semanas 3, 4, 5 protestas. En 300 comunas en total, informe carabinero oficial. ¿Ya? Inusual por completo en el mundo. 2 procesos constituyentes. ¿Quién ha tenido 2 procesos constituyentes en menos de 5 años? Los 2 rechazados. Hasta antes de Chile, el 95% de los plebiscitos constitucionales para ratificar una constitución eran aprobados en el mundo. ¿Ya? Ese es Chile. Chile es un enfermo que ha tenido un infarto y una ACV en todo el proceso. Y nosotros nos levantamos como si, oye, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a trotar. No, aquí hay una situación de enfermedad grave. Y tú necesitas poner paño frío, ver qué se puede hacer. ¿Y los candidatos qué pueden hacer? Bueno, de momento primero entender dónde están parados. O sea, tú no haces una candidatura normal cuando está... tu organismo tiene que reaccionar a la crisis. Tienes que entender que tienes que irrigar las zonas que no tienen irrigación, tratar de hacer una pedagogía, porque tú tienes que lograr que se entienda cuáles son las soluciones que podrían resolver el problema. Porque si no, triunfa la anomia.
Hablaba con alcaldes de derecha, de izquierda, todos te cuentan lo mismo. Oye, en los colegios el informe es, los chicos llegan por sus padres llevados al colegio a las 9:30, 10 de la mañana, no a las 8. Y si juega el Chelsea, no van a ir al colegio. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Tú dejaste de creer en la institución sagrada en Chile de la educación. O sea, antes los cabros tenían que hacer la cimarra, ¿no? Es que ahora los papás le hacen la cimarra. Es muy loco. Tomándose en punto, antes los programas de la mañana eran a las 7. Hoy los programas de análisis son a las 8. Exacto. O sea, todo se corrió, todo se modificó, todo cambió. Exacto. Entonces, ¿verdad? si tú te Hay una fijas, cosa social. tenemos una problemática que es de gran tamaño frente a la cual nosotros estamos operando con cosas muy pequeñas y sin una conciencia relevante. Y por tanto, esa respuesta, las personas pueden llamarle la atención, gustarle una cosa, pero sabe que no es una respuesta que va a resolver un problema. El problema no se va a resolver así. Entonces, viene el gran desafío. O sea, yo creo que este es un momento para que las candidaturas en general digan, ¿saben qué? En realidad voy a tratar, es difícil, pero voy a tratar de conectarme con este proceso y tratar de tener una respuesta. Chile lleva, desde que comenzó la crisis a manifestarse, el 2011, lleva 14 años. Fíjate que Chile tuvo una crisis para el centenario. ¿Verdad? 1910, pongámosle una fecha de cierre, 38. 38, 28 años. Nosotros, si miramos, vamos más o menos como en la mitad del proceso. No, sin contar los años de la anterior. Y ahora le sumamos los años de la anterior y decimos, o sea, vamos a estar hasta el 38, el 39. ¿De verdad queremos eso? Entonces tú me dices, vamos a poner de médico a Kast para este problema. Este es el médico que acaba de llegar. O sea, usted viene con un ACV y un infarto del miocardio, ¿ya? Que tuvo un mes una cuestión y 6 meses después tuvo el otro. Y te traen a Kast de médico. ¿Ya? Que tiene soluciones infantiles, por tanto cree que, o sea, es como traer al pediatra a una persona. Y soluciones radicales, así claro. como, o sea, yo me acuerdo de un compañero del que jugábamos juntos fútbol en el colegio y él tenía un poco chueco la tibia, ¿no? Y va donde un médico y el médico le dice, no, es que lo que vamos a hacer es cortarte aquí y cortarte acá. La solución, o sea, ¿me entiendes? Esas son soluciones infantiles. Ahí te va a quedar recto, sí, pero va a ser bastante raro que vas a perder 4 centímetros y vas a quedar con una tibia de este porte. Es rarísimo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, ese es el problema del tipo de solución que es específica para un problema. Yo tengo unos chicos que están haciendo una tesis, ¿no? en la USACH. Y la tesis sobre delincuencia. Entonces juntaron todos los datos comunales pertinentes. ¿Ya? Faltan algunos datos que están metiendo ahora, pero en términos concretos, no hay una variable que explique por sí sola el tema, que tú digas, no por sí sola, no, ni siquiera el 30%, ni el 25%, ni el 20%. Es un fenómeno complejo. Tú no puedes decir, por ejemplo, ¿cuánto pesa la cantidad de carabineros de una comuna en reducir la delincuencia? Un 7%. Entonces tú dices, hay que aumentar la dotación policial. Ok, vas a mejorar, no el 7%, vas a influir en un 7%. Entonces, si mejoras un poquitito, ¿ya? Entonces vas a mejorar un poquito de un 7%. Es una solución integral. O sea, yo estaba viviendo en España en una ciudad como Valencia, que es una ciudad portuaria. Las ciudades portuarias son delincuenciales habitualmente. Claro. Marsella, Nápoles, Valencia, lo era. Hicieron una reforma urbana en los años 80, ¿ya? Y 90. Una reforma urbana grande. Parque, la ciudad de las artes y las ciencias, que estaba ubicada en una zona tipo Pudahuel, no puesta en Las Condes, ¿no? Una cosa así. Se acabaron los delitos. Educación, reforma urbana. Los policías no tienen ni idea de cómo reducir un delincuente, no existe eso. Tú, para ir redondeando, bueno, y agradecido de tu presencia, muchas gracias a todos los que se han sumado, que se pueden suscribir al canal. Me gustaría hacer una última pregunta, Nico. Voy con... No, vaya usted con la última, yo tengo una última pregunta. Ya, la antepenúltima. La penúltima. La penúltima. La penúltima. Sí, mira, lo que pasa es que antes de terminar todo esto, quería saber qué opinas del Frente Amplio.
¿Tú crees que fue un error no llevar a Gustavo Gatica por el Distrito 8? Bueno, sí. Yo creo que Gustavo Gatica ha hecho demostración absoluta de una gran sabiduría política, de un gran trabajo. Y no sé si este distrito u otro distrito, no tengo idea, pero al final es un aporte, ¿me entiendes? Creo que es un no solo... Hay personas que son símbolos, Claro. y ese es su aporte, pero además de símbolo, Gustavo Gatica ha hecho un trabajo, que tú te das cuenta como persona, en la cual ha estado en una postura, en una visión muy prudente, muy sólida, muy de formarse, muy de aprender, y yo creo que eso es muy valioso. Yo creo que eso, creo que los partidos en general, ¿no? Tienen que tener mayor capacidad de sensibilizarse respecto a aquellas personas que hacen un trabajo serio y que tú sientes que pueden ser un aporte para tu proyecto. Creo que en ese sentido no puede ser que tú solamente estés viendo tu sobrevivencia como partido, tener gente que sea leal al partido. Hay otro tipo de condiciones. Yo no tengo idea cuáles fueron las razones por las cuales se definió. Yo tengo una opinión del Frente Amplio que lamento, digamos, porque lamento tenerla, digamos. Claro, ¿y qué mensaje político deja sobre la mesa después de esta decisión? Mira, es que yo creo que es un conjunto de decisiones. Yo creo que lo más grave del Frente Amplio es que sus decisiones suelen ser tomadas a partir de criterios que no son suficientemente profundos. O sea, no hay un análisis más grande, no hay una mirada de futuro, hay poco temor al problema cotidiano. ¿Ya? Bueno, lo enfrentaremos, lo superaremos, y te pones trabas y vas haciendo un trabajo que de hecho terminó. O sea, el Frente Amplio tuvo la oportunidad histórica más grande de toda la izquierda en la historia de Chile. Que es así. ¿Ya? Que en el proceso constitucional, pero además después del estallido, o sea, nunca Chile había estado en una condición como esa. Nunca. Nadie. ¿Ya? Y el Frente Amplio, se diga lo que se diga, se lo farreó. Entonces, después de eso, yo creo que hay que tener más prudencia, más cuidado, más prolijidad, y no estar confiando simplemente que por edad somos los que vamos a reemplazar a los demás porque los demás se van a morir. ¿Ya? Esa es una razón muy pequeña para un problema tan grande. Finalmente, Alberto, tú has escrito una obra sobre el fenómeno Milei. Sí. Y dijiste una cosa que era que no era aplicable a este territorio. Hemos hablado de que la palabra bárbaro solamente existe en Argentina, sí, como algo positivo. Pero, ¿hay algo que hayas visto de la evolución de Milei que te llame la atención? No, yo creo que él está parado en un lugar que le es propicio porque en el fondo el kirchnerismo fue un problema sin solución, ¿ya? Que entregó un país efectivamente en unas condiciones absurdas, digamos. No era un problema que estuviera mal, es que estaba absurdo. Por otro lado, la respuesta de la centro-derecha, la respuesta de Macri, Macri no fue a la última elección, o sea, empezaron a tener remilgos y entonces pensaron que podían administrar un escenario. Y el escenario de Argentina no era administrable. Tú tenías que tener la osadía, el arrojo que tuvo Milei y que lo mantiene. Y ese arrojo todavía tiene espacio porque ¿quién lo podría reemplazar? Sí, vimos que el otro día que había problemas con las listas y que incluso el peronismo está empezando a separarse, cosa que siempre por izquierda termina en un proceso donde beneficia a las derechas. Pero podría ocurrir, o sea, esto va a ser un proceso de largo plazo para la izquierda. Primero porque en Argentina la izquierda existe hace muy poco. Claro, el frente de izquierda es una cosa nueva. El peronismo era de derecha y de izquierda. O sea, Menem era peronista, Kirchner era peronista, todos eran peronistas. Claro. ¿Ya? Entonces, el sistema político moderno llegó a Argentina hace 15 años. ¿Ya? Entonces, es un escenario. Chile es un país estatista, portaliano. Yo digo siempre, esto es súper simple. La fórmula de Chile políticamente es: Chile es igual a Portales dividido por el padre Hurtado. ¿Ya? O sea, ¿qué es básicamente? Un anticaudillo con una comprensión muy institucional, estatista, de derecha, promercado, partido por el apoyo social. ¿Ya? O sea, tú tienes que darle suficiente apoyo social para que eso sea viable y todo lo demás. O sea, pero eso te da Don Francisco. Bueno, pero por eso... Portales, le dio el padre Hurtado, te da Mario. Bueno, claro, por eso cuando él inventa la Teletón,
hace clic con todo, maneja desde ese instante el todo. Bueno, y Lagos también podría llegar a ser algo así. Pero no tenía esta cosa, fíjate que, porque ahí vienen otras cosas que tienen que ir con el medio de transporte de ese mensaje, digamos. El medio de transporte de ese mensaje tiene que ser no tan elevado, no tan republicano, ya, no. Como decía un profesor español que cuando yo estaba viviendo en Madrid hace unos años me decía, vino y se reunió con Lagos cuando era presidente, ¿no? En 2006, y me dice, oye, pero este tipo es como presidente del mundo, me dice. O sea, podría ser presidente del mundo sin problema. Bueno, pero eso los chilenos engancharon bien con Pinochet, hay que decirlo. También. ¿Entiendes? Con Bachelet, con Pinochet. ¿Ya? Entonces. ¿Y por qué Jara tiene posibilidades todavía? No, tiene posibilidades porque efectivamente si tú resuelves la dimensión doctrinaria del problema, la dimensión política profunda del problema, ella sí tiene muchas habilidades comunicacionales, tiene una trayectoria en el gobierno que fue exitosa, negoció con la derecha y por tanto puede sacarlos a poder discutir ese tipo de temas, de haber llegado a acuerdos con ella y por tanto, ¿dónde está el problema? Digamos? Entonces, ella tiene una capacidad de movimiento, pero hay un gran error que se cometió y es que cuando tú tienes un fenómeno singular, como es lo que pasó con ella, el fenómeno post-primaria, fue un fenómeno de carisma desplegado. Claro. ¿Ya? Cuando se te interrumpe eso, ya no va a volver. Para poder cerrar, y aquí termino definitivamente, muchas gracias Alberto, porque siempre tu mirada es iluminadora y por eso nos encanta tenerte. ¿Qué pasa con los evangélicos? ¿Viste la portada del Mercurio hoy día? Sí, la vi. Hay algo ahí. Es que no existe el voto evangélico. Pero ¿quién es el evangélico hoy? ¿Qué encarna el pentecostal? ¿Hay estudiado sobre Sí, ese hay fenómeno? dos dimensiones. Una dimensión es más... Reemplazaron en el barrio al de la capilla, al sacerdote de capilla, ¿ya? Al sacerdote de barrio, ¿ya? Que institucionalmente no supo manejar un escenario en el cual tú requerías una acción mucho más intensa socialmente, ¿ya? Y de mayor protección. Entonces hay un tema de protección, ¿ya? Hay otro tema que tiene que ver con el camino de salvación, o sea, aquellos que son súper pecadores, ¿ya? Es como el discurso del humorista. O sea, la trayectoria correcta, digamos, de un cierto grupo de mundo evangélico es como haber pecado muy fuertemente y entonces la conversión. Ese camino de conversión, ¿ya? Interpreta una época, interpreta el sueño de muchas familias en las poblaciones y por tanto hay un vínculo allí. Y en tercer lugar es la aspiracionalidad. Gran parte de las actividades que se realizan en los entornos evangélicos están asociados a pedir deseos, ¿no? Al milagro. El milagro económico. O sea, yo quiero viajar con mi familia, ¿ya? A Miami, yo quiero ir a no sé dónde, quiero conocer tal cosa, quiero tener una camioneta, Y entonces ahí la perspectiva más de la visión del mercado penetrando muy fuerte en las poblaciones, con este principio adaptativo que te va a llevar en ese camino. Hay un conjunto de elementos que están funcionando. Ahora, ¿eso existe como voto o no es verdad? No es verdad. O sea, que gane un evangélico no es un voto evangélico. ¿Y que el pastor diga en su iglesia que tienen que votar por tal tampoco? No funciona. No hay ninguna evidencia de que eso pese más de un 2 o 3%. O sea, no... Puedes considerarlo importante un 3%, pero no es como para... O sea, yo he visto candidatos de izquierda que llegan a reunirse con los evangélicos y llevan 25 medidas para los evangélicos. Si no van a votar por ti. Entonces, no funciona. Porque además los metodistas pentecostales, sobre todo, es una estructura totalmente de... Tú puedes abrir una iglesia metodista pentecostal aquí sin avisarle a nadie. No sería malo. Y simplemente tienes que mandar el porcentaje correspondiente todos los meses, ¿ya? A la central. Es como una franquicia. Pero una franquicia automática. No tienes que pedirla. Esto está en los documentos, o sea, tú lo puedes leer. Entonces, es una dinámica completamente distinta, muy de emprendimiento, ¿ya? Y esa cultura está fuertemente permeando como cultura, pero no es un voto evangélico.
Alberto Mayor está presente en Santiago de Chile. ¿Vas a hacer gira? ¿Está algo No, si estoy en la conversatorio? universidad, estoy de vuelta. Está en en USACH. en la academia. Bueno, hasta que el rector me destituya de nuevo. Sí, digamos. sí, claro. Siempre problemas. El rector evangélico. Alberto Mayor esta mañana. Y frente amplista, ¿no? Si esto ya la fiesta completa. O sea, a ti la cartola te da, No, la te da cartola. mucho tiempo. Muchas gracias, Alberto, por venir esta Gracias. mañana. Te vamos a seguir, como Un siempre, placer. en la cosa nuestra. Un placer. Estamos presentados por nada más y nada menos que Estelar B. Sí, pero antes quería agradecerle a las 3.268 personas que están Sí. conectadas. Por favor, suscríbanse al canal, ya somos 64.900 y si ustedes se siguen suscribiendo, esta comunidad va a seguir creciendo y recuerden dejar su corazoncito.